¿Cómo les va, amigos? Les estoy grabando casi a las 12 de la noche, hoy día domingo 16 de octubre del 22. Les recuerdo el consumo de agua de mar. Les he compartido bastante información acerca de los beneficios increíbles del agua de mar. El agua de mar tiene los 105 elementos de la tabla periódica. Se toma una medida de agua de mar y 3 de agua dulce para transformarla de hipertónica a isotónica. Y van a ver los cambios increíbles que va a haber en su cuerpo. Voy a evitar, tengo la armónica, pero voy a no tocarle ningún para redimir el tiempo. Ninguna piecita, sino vamos, como dicen, a lo que vinimos. Le voy a hablar un poco de la semana 70 de Daniel. Vean, aquí les hice un diagrama, una línea del tiempo, podemos decir, de la semana 70 de Daniel y los 2000 años que transcurrieron desde la muerte del Señor Jesucristo, o la venida del Señor Jesucristo a la tierra, hasta el 14 de mayo del 48. Daniel capítulo 8, versículo del 12 al 14, habla acerca de las 2300 tardes y mañana, que es el tiempo que transcurre desde que se detenga el continuo sacrificio, pasa la mitad de la semana 70, que son 3 años y medio, 1260 días, 1260 días, si, contando o tomando en cuenta el calendario lunar o el calendario judío, no el calendario gregoriano, que tiene 365 días y cada 4 años 366 días. Ese calendario es pésimamente, para el aspecto, el estudio de la profecía, es increíblemente, o sea, cualquiera que se diga ser estudioso de la profecía, de la escatología, y toma en cuenta el calendario gregoriano, que es el que usamos nosotros, se va a pegar una enredada como si fuera un saco de anzuelos. No solo él está enredado, sino enredará a muchos. Aquí les tengo este diagrama. Daniel capítulo 8, versículo del 12 al 14, las 2300 tardes y mañana. Daniel capítulo 9, del 24 al 27, toca exactamente las 69 semanas anteriores, que va desde la salida de la orden de la restauración de Jerusalén por medio del rey Ciro hasta el Mesías príncipe, 69 semanas, 7 semanas o 49 años que duró la construcción del segundo templo, y 62 semanas a partir de ahí hasta el Mesías príncipe. En total, 69 semanas, que equivalen a 483 años. 483 años. Ese es el tiempo hasta el Mesías príncipe. Después vendrían las devastaciones en base al Mateo 24 y la destrucción y la diáspora del pueblo judío. Los mismos apóstoles tuvieron que huir de Jerusalén. Por ejemplo, el apóstol Pedro escribió sus 2 cartas en el exilio en Mesopotamia. Desde allí escribió, y posiblemente el apóstol Pedro está sepultado en Mesopotamia, en lo que es ahora Irak. Igual que el profeta Daniel, no solo él está ahí. Todos los que
posiblemente murieron en los 70 años del exilio, están sepultados ahí. Judíos, me refiero. ¿Qué más? A partir de ahí, hasta el 14 de mayo de 1948, Israel pasó a ser nación libre y soberana, nombrado por las Naciones Unidas podemos decir, restricciones extremas. Por ejemplo, no fue entregado el territorio completo de Israel, sino las márgenes del Mediterráneo y el mar de Galilea, Judea y Samaria. Los altos del Golán quedaron en manos de los palestinos y de los jordanos también. El este de Jerusalén, en donde se encuentra la explanada del templo, que es en donde va a ser construido el tercer templo. No vamos a entrar en ese tema de historia más moderna. Vamos a hablar acerca de la semana 70. Que Dios nos ayude, primero que todo. Amén, en el nombre de Cristo. Este es el diagrama. Vamos a ver que no se me tuerza mucho. Este es el diagrama que logré. Voy a echarme para atrás un poquito. Ahí, para que lo logren ver. Esta parte aquí son los 2000 años hasta el 14 de mayo del 48. Los 2000 años. Han pasado 70 y un poco más de años. Y creo de que estamos dentro de la semana 70, que equivale a 7 años. Cada semana de años, 7 años. Vamos a trasladarnos y olvidarnos un poco del tiempo que han transcurrido desde el 14 de mayo del 48 hasta el 2022. Creo que la semana 70 de Daniel comenzó con la pandemia. Conste, es Efraín Chavarría el que se lo está diciendo. Creo que con la pandemia ese es el ensayo. Toda esta situación de las vacunas y de incluso la pandemia es encabezado por las Naciones Unidas. No vamos a andar con enredos. Donald Trump está haciendo lo que puede, pero definitivamente el imperio de la bestia viene de camino. Podemos ver de que nadie podía viajar a otro país si no se ponían las vacunas. Y las vacunas tienen sus ingredientes medios extraños que no les voy a hablar de eso ahora, que tiene que ver bastante con el 5G, la tecnología 5G y 6G. Ok, ese es otro asunto. Para mí se inició con el asunto de la pandemia. Israel está muy complicado. En mayo del 21, Benjamín Netanyahu fue sustituido por la Knesset y fue quitado como primer ministro, y ese lugar lo ocupó Naftali Bennett, que es un globalista, un satanista impresionante, terrible. Creo que ahí se dio. Ok, comenzamos. Las 2300 tardes y mañanas de Daniel capítulo 8 arrancan desde el cese del continuo sacrificio hasta la segunda venida de Cristo, que es aquí. Es aquí. La segunda venida de Cristo. 2300 tardes y mañanas. Les anticipo. La profecía bíblica es tan impresionantemente precisa que yo lo considero como es una precisión de relojería prácticamente. Después le voy a ir explicando por qué. 2300 tardes y mañana, pero también Daniel capítulo 12 nos habla
el mismo Señor, el que estaba sobre las aguas del río Ulai, a los dos que estaban a un lado del río y al otro lado del río, que eran ángeles también, y el que de medio de las aguas sin duda era Jesucristo, el ángel del Señor, que levantó su mano derecha y su izquierda hacia el cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y medio tiempo, o sea, 3 años y medio. 3 años y medio. Aquí lo tenemos. Desde el cese del continuo sacrificio, el cese del continuo sacrificio es clave para la profecía. Es la muerte de un cordero en la mañana y otro cordero en la tarde, indefectiblemente. ¿A partir de cuándo oficialmente se hizo ya abiertamente en Israel? En el 2016 se construyó el altar de piedra. El altar de piedra. Tal y como usted lee el libro de Esdras capítulo 3 y se dará cuenta que lo primero que construyeron después del regreso del cautiverio en Babilonia, lo primero que construyeron el pueblo de Israel o los judíos fue el altar de piedra. Hasta 2 años después fue que pusieron los cimientos del templo. De eso no vamos a hablar mucho, pero ahí está en el libro de Esdras capítulo 3, del 1 al 7 o al 8 por ahí, ¿de acuerdo? Ese altar fue construido, le repito, en el 2016. En el 2019, Benjamín Netanyahu ordenó que no se hiciera público el sacrificio de corderos públicamente debido a las amenazas de los palestinos o de los musulmanes, porque es señal de la pronta e inminente construcción del tercer templo, que equivale a la destrucción del Domo de la Roca. Así de simple, se los digo claro, conciso y preciso. No la destrucción de la mezquita de Al-Aqsa, sino el Domo de la Roca, que está en el puro centro de la explanada. ¿De acuerdo? Se detuvo el continuo sacrificio. Ok. Benjamín Netanyahu fue sustituido en mayo del 21, el año pasado. Creo que estamos caminando sobre estos primeros 3 años y medio. En cualquier momento va a ser construido el templo. Todo está listo. Los utensilios, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, aparentemente ya está prefabricado, nada más de montar las piezas. Y es bíblico. ¿Por qué? Porque es bíblico que sea montado las piezas del templo. Porque es prohibido por Dios que se oiga o se escuche sonido de herramienta en el templo, porque se profana. Solo eso les digo. Ok. Tiene que ser prefabricado y pues para el cumplimiento de eso está bien. El cristianismo no está basado en absoluto en ninguna ceremonia dentro del templo ni en lo que vaya a suceder ahí, pero como señal es importantísimo manejar esa información. Ok. Aquí a la mitad, los primeros 3 años y medio, el templo está aquí, ya construido, los primeros 3 años y medio. Las Naciones Unidas entronará al anticristo y le dará el poder por 3 años y medio, los siguientes 3 años y medio, o 42 meses, al anticristo. Se entronará aquí. Por eso es que el ángel del Señor en Daniel capítulo 12 dice que desde el cese del continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, o sea, el anticristo sentándose en el templo, aquí vea la rayita aquí, habrán 1290 días, usted lo lee en Daniel capítulo 12. Bienaventurado el que llegue y espere a 1335 días. Ya estamos dentro de la gran tribulación y el arrebatamiento va a ocurrir aquí. La muerte de los 2 testigos, y con los 2 testigos nos vamos a la boda del Cordero. Jesucristo regresando sobre las nubes, no tocará tierra,
sobre las nubes, se quedarán las nubes y nosotros seremos levantados, los muertos en Cristo. Si usted ya tiene mamá, su papá, sus abuelos, sus hermanos, o lo que sea, murieron en Cristo, ellos van a resucitar aquí. Y todos, juntos todos, si usted está vivo y tiene buena salud, posiblemente va a ser arrebatado sin ver la muerte. Este es el arrebatamiento de la iglesia. Mis amigos, a partir de aquí, los juicios de Dios serán por 35 meses. No 42 meses o 3 años y medio, que equivale a la segunda mitad. Comienza la gran tribulación. 35 meses, 21 juicios que caerán sobre el planeta, juicios devastadores de Dios. Devastadores. O sea, Dios va a castigar a este planeta como jamás se ha visto. Aquí habrá un terremoto. En la segunda venida de Cristo, un terremoto que desaparecerán todas las islas del planeta en base a Apocalipsis 16, del 18 al 20, y todas las montañas se aplanarán. Un super terremoto que no ha habido terremoto desde que existe la raza humana sobre la tierra. Segunda venida de Cristo, Armagedón. Aquí morirán 250 millones de hombres y todos, escuchen bien, y todos los que se hayan puesto la marca de la bestia o el microchip. Aquí terminan los 3 años y medio. ¿Por qué realmente la segunda venida es aquí y no aquí? Porque estos son 7 meses, que es el tiempo, por eso digo 35 meses, no 42 meses, equivalente a 3 años y medio, no 42 meses. Aquí es en donde Israel, en base a Ezequiel capítulo 39, estará sepultando cadáveres durante 7 meses, porque las colinas de Israel quedarán cubiertas de cadáveres. Y justamente aquí regresaremos con Cristo a reinar por 1000 años sobre la tierra. Aquí resucitarán todos los cristianos flojitos que se dedicaron a la fiesta, al merecumbe y todo lo demás, y que no fueron como las 5 vírgenes insensatas y tuvieron que ser decapitados por el anticristo porque evitaron ser marcados en su mano derecha o en sus frentes. Entonces, simplemente el Espíritu de Dios les dará la fortaleza para que sean decapitados. Ellos resucitarán, ¿en dónde? Aquí. Ellos resucitarán aquí. Se perderán las bodas del Cordero, pero resucitarán y reinarán con Cristo 1000 años, en base a Apocalipsis capítulo 20. ¿De acuerdo? Por último, espero que les haya quedado claro. Este templo va a ser profanado por el anticristo aquí. Los dos testigos van a ser matados aquí y nosotros nos iremos con ellos a las bodas del Cordero. Jesucristo se quedará en las nubes y nosotros subiremos. Seremos transformados en base a 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52 y 1 Tesalonicenses capítulo 4 del 18 al 20, el arrebatamiento de la iglesia. ¿De acuerdo? Por último, espero que les tomen un pantallazo a este diagrama. Resurrección de muertos. Los decapitados resucitarán aquí. Lamentablemente se perderán las bodas del Cordero, mis amigos. Se perderán las bodas del Cordero. Por último, y ya para terminar, no me confundan ustedes, por favor, no me confundan ustedes el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6:2 con el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19:11. El jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6:2 es el anticristo. Ahí se inicia literalmente la segunda mitad de la semana 70, que es
la gran tribulación. Y el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19:11 es Jesucristo. Viene con sus ropas teñidas en sangre porque viene del Armagedón. Es el mismo que aparece en Isaías 63 del 1 al 6. Espero que les haya quedado claro, mis amigos. Saludos a todos. Cualquier pregunta, no duden en hacerla. No duden en hacerla en base a esto. Hagan las preguntas. Porque de esa forma nos alimentamos todos en información. Saludos. Haga a Jesucristo su Señor y su Salvador. Dígale a Jesús, entra a mi corazón y por favor, sálvame a mí y a mi familia y escribe mi nombre en el libro de la vida. Esa oración. Y guíame a una iglesia en donde se predique que Jesucristo sana, salva, liberta y viene de nuevo. Le recomiendo mi iglesia. La iglesia DC. San Francisco de Ríos del Parque Okayama, 200 metros norte. La encuentra así como Iglesia DC en Facebook o YouTube. Búsquela. Se sentirá como en casa. Saludos. Desde San José, Costa Rica, lógicamente.